que Dios piensa acerca de nosotros. Mire lo que dice Efesios capítulo 1, versículos del 13 en adelante. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, para que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Amén, gloria a Dios. Mire qué precioso esto, qué precioso. Encontramos que Dios nos ha bendecido. Mire, el Señor en este pasaje nos muestra que Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hermano, el apóstol está dando a entender, y él ya está hablando en pasado. Imagínense, el apóstol está hablando en pasado y está diciendo que el Padre ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hermano, mire, esto es algo que nos debe de llenar a nosotros de mucho gozo y de mucha alegría. ¿Por qué razón los creyentes entonces, algunos, viven vidas derrotadas, vidas que no están conectados con la palabra de Dios, con ese gozo que Dios da? ¿Por qué razón será que los creyentes no están conectados de esa forma? ¿Qué está pasando con el creyente cuando padece problemas, aún podría decir problemas depresivos? ¿Puede el creyente deprimirse? Claro que sí. ¿Puede el creyente sentirse un poco mal o frustrado? Por supuesto, puede el creyente sentirse así. Ahora le pregunto yo, ¿debe el creyente sentirse así? La pregunta es no. Claro que no. El creyente no puede sentirse, sí puede, pero no debe. Ese es el punto. ¿Por qué razón? Porque el Señor dice que ella nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hermano, ese es motivo para estar gozoso. Así es que me siento mal porque no tengo dinero. Hermano, mire, eso no es motivo, porque Dios ya lo bendijo a usted allá en los lugares celestiales. Hermano, ¿cuántos lugares celestiales hay? Yo no sé. Pero el apóstol Pablo está diciendo que ya nos bendijo en los lugares celestiales. O sea que hay varios lugares, hermanos. El cielo, son varios cielos, hermanos. Amén. Y como no conocemos esa realidad que existe, donde se encuentra la presencia del Padre, donde el Padre tiene su trono, pero él dice que ya nos bendijo con toda bendición espiritual a aquellos que le creemos. Qué precioso eso, ¿verdad? Ella nos bendijo con toda, hermano, no con algunas, con muchas. Él no dice con muchas, que con eso bastaría si dijera con muchas. Pero aquí dice con toda bendición espiritual. Hermano, eso es motivo para tener el mejor estado de ánimo, siempre. Por eso puedo entender que los que morían en el circo romano
morían gozosos, morían sin negar la fe, no negaban la fe, porque ellos sabían que Dios ya había pensado en ellos desde antes de la fundación del mundo. ¿Y usted alguna vez se ha preguntado qué hacía que los creyentes de aquel entonces tuvieran una fe tan fuerte? No una fe religiosa, no una fe eh, que es atraída por algún show religioso, ¿sí? O por alguna institución religiosa o por algún edificio religioso. Porque el mismo Jesús dijo, ¿se acuerdan los apóstoles, los discípulos, cuando andaban con Jesús en Jerusalén y al ver la majestuosidad del templo, andaban ahí y le dijeron a Jesús, Señor, mira estos edificios, qué precioso. Y le enseñaron el templo de mármol. Ese templo, por cierto, había sido construido por Herodes el Grande. Y ese templo era más grande que el templo de Salomón. El templo de Salomón, por supuesto, fue construido por el rey Salomón y fue destruido cuando los caldeos, los babilonios llegaron y arrasaron con la ciudad en el 585, por ahí llegaron y arrasaron con la ciudad. Entonces, hermanos, a veces el ser humano es así, se impresiona con, con lo físico, pero realmente nosotros debemos de estar impresionados con lo que Dios hace en nuestras vidas. Y lo más importante es que Él ya pensó en nosotros como hijos de Dios. Mire, y la salutación que dice Pablo a los creyentes, bendito sea el Padre, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Mire, ya nos bendijo. Y es una salutación muy preciosa. Y luego nos dice algo que todavía nos debe fortalecer aún más la fe. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Mire, nos escogió antes de que este mundo fuera hecho. Y, y cuando yo pienso eso, pienso que hace mucho tiempo fue que el Señor pensó en nosotros como hijos de Dios. Nos escogió, hermano, no es de todos los que van a creer en Cristo. No es de todos los que abrazan la fe en Cristo, lamentablemente. Es así, y hay algunos que comienzan a cuestionar la doctrina de la predestinación, y entonces estos dicen que es así, es allá, pero yo simplemente entiendo lo que leo en la palabra de Dios. No nos vamos a meter en aspectos teológicos que alguien más le dijo allá, en un seminario teológico en 1870 y algo, no. Leamos lo que dice la palabra de Dios, que fue escrito hace mucho tiempo, y pensó en nosotros. Y dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Según los científicos, dicen que la Tierra fue fundada o hecha ahí por hace 4.000 millones de años. Eso es un montón de tiempo, hermanos. 4.000 millones de años. Los científicos establecen que de aquella gran explosión que ocurrió, aquella gran explosión que pasó, esa explosión ocurrió aproximadamente hace 13.800 millones de años. Imagínense en el tiempo. Esa es una gran cantidad, 13.800 millones de años. Es mucho. No tenemos idea de la cantidad de tiempo que es eso. Pero luego dicen, bueno, en la Tierra fue una parte de una materia que salió de esa explosión junto con el sistema solar y se estableció donde hoy está la Tierra hace 4.000 millones de años. Usted me va a decir, hermano, mire, entonces usted cree en la evolución. No, hermano, yo simplemente estoy diciendo de que lo que los científicos comentan en sus teorías, lo que los científicos están comentando en su teoría. Yo no soy científico, hermanos. Les aclaro, no soy científico.
Pero sí sé que la tierra ha sido fundada, pues cuando Dios quiso que fuera fundada. La misma palabra del Señor dice que un año para Él es como 1000 años, dice. O sea, un día es como 1000 años, dice. O sea, para el Señor el tiempo no es problema. Amén. O sea, yo no me voy a meter a ese tipo de discusiones donde el creyente se vuelve dogmático, sino más bien entendamos el principio de lo que nos dice la palabra. Fíjese lo que dice la palabra. ¿Hace cuánto tiempo? No nos interesa, hermanos. Sí nos interesa que Él nos escogió, hermano. Eso es la diferencia. Y hermano, por eso mi autoestima siempre está alta, porque yo sé que el Señor me escogió. Y eso es lo que debemos todos los creyentes entender. Todos los creyentes debemos de comprender que Él nos escogió. Ayer fue, sí, ayer nos escogió. No, hermano. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. O sea que si los científicos tuvieran razón, Él nos escogió mucho antes de hace 4.000 millones de años. Yo me pongo a pensar cuánto tiempo es eso. No tengo idea, hermanos. 4.000 millones de años. Nos escogió hace mucho tiempo, es la verdad. Y Él ya pensó en nosotros. Yo quiero animarle, hermano, a que usted comprenda esto y lo entendamos así, que Él nos escogió, hermano. No es casualidad que creamos en Cristo. No es casualidad que nosotros amemos al Señor. No es casualidad que usted tenga una Biblia en su casa, tenga 2 Biblias, tenga 3 Biblias, ande su Biblia en el celular. No es de todos, hermano. Mire, hay gente que escucha mensajes tras mensajes y no cambian. Hay gente que ni siquiera quiere tener su Biblia en su celular. Y entonces, pero no es de todos, porque dice, Pablo se está dirigiendo aquí a creyentes. Cuando Pablo se dirige a los efesios, se dirige a creyentes, no se dirige al mundo. Este mensaje es para creyentes. Hay mensajes que son para los del mundo. Los mensajes del mundo son arrepiéntase, usted necesita del Señor, Dios le ama, Dios tiene un plan especial para usted. Dios tiene un plan maravilloso para su vida. Amén. Pero ese es el mensaje para el mundo. Pero para nosotros los creyentes, este es el mensaje, hermano. No se olvide de que Dios lo escogió a usted. Está antes de la fundación del mundo. Amén. Qué bueno, hermano César. Justamente somos un linaje escogido de Dios. Sí, hermano. Creámoslo así. Por eso es que siempre debemos de andar con la frente en alta. No hay tal cosa que usted va a andar así, agachado. Ya, eso es lo que la religión tradicional nos ha enseñado. Usted agache la cabeza, y anda arrastrando los pies. Y esa es una falsa humildad. Hermano, yo no encuentro eso. Yo no encuentro que Abraham anduvo así. Yo no encuentro que el rey David anduvo así. Yo no encuentro que el Señor Jesús anduvo así. No encuentro que Pablo anduvo así. Más bien, todos ellos sabían de que habían sido escogidos. Por supuesto, el Señor Jesucristo es Dios. Pero todos ellos, todos los seguidores, todos los discípulos del Señor, sabían que habían sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y nosotros también debemos de tenerlo bien claro, bien claro. ¿Sabe por qué? Dice, hay un propósito, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Miren, santos y sin mancha. Por eso el Señor tiene un propósito para nosotros, que nos mantengamos en esa santidad y sin contaminación del mundo, hermano. Como creyentes no debemos de contaminarnos. Hoy más que nunca, hermano, es cuando el Señor nos está llamando a la iglesia a mantenerse apartada. Mire qué interesante. Los templos fueron cerrados. Yo quiero que piense qué va a pasar en la gran tribulación. Si ahorita solo es un pequeño ensayo, yo lo llamo así. Esto es un pequeño ensayo. Yo me dirigí a unos pastores y les dije, este es un pequeño ensayo. Esta pandemia es cosa de niños, hermano. Perdónenme y no quiero minimizar.
Pero la gran tribulación va a ser algo terrible. Los que se queden, los que no confíen en el Señor, van a sufrir mucho. Pero aquellos hermanos que confiemos, dice que estemos santos, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hoy la iglesia debe de repensar las cosas. Si bien es cierto, antes quizás en los templos, ¿verdad? Tan bonitos, tan grandes, esas estructuras bien elaboradas, tanta inversión, excelente si se puede, gloria a Dios. Pero no es eso lo importante. Lo importante es que Él nos escogió desde mucho antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Y cómo, hermano? Porque usted tiene que hacerlo porque yo mando y aquí el Señor manda y tiene que hacer. No, hermano, mire cómo dice, en amor. Mire lo que dice el versículo 5. En amor. Nos escogió en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Mire, el Señor nos escogió en amor. No hay tal cosa de que el Señor puede someternos. Si usted ha visto las películas de robots, los programan y los robots hacen lo que se les dice que deben hacer. El Señor no nos ha hecho así. El Señor nos ha dado capacidades. Fíjense que dice que el Señor nos hizo conforme a su imagen y semejanza. En el principio. En el principio fuimos creados de acuerdo a su imagen y semejanza. Claro, con la caída del hombre, el hombre perdió algunas facultades, hermano. Sí, fuimos creados a imagen y semejanza del Señor. Pero con la caída del hombre, el pecado que teológicamente han llamado el pecado original, ¿verdad? El primer pecado, el hombre perdió facultades. Una de ellas es la inmortalidad, hermano. Ni más ni menos. Por lo menos vivir para siempre. Y usted ve en la historia bíblica, usted va a encontrar que el que más vivió fue en 960 años. El Señor le dijo, el día que pecares, ese día morirás. No llegó ni siquiera el día completo, que es 1000 años, digamos, si tomamos ese punto así. Entonces, el hombre perdió ciertas características que Dios le había dado. Pero dice que Él nos hizo en amor, habiéndonos predestinado. ¿Para qué, hermanos? El Señor siempre, mire, buscando por amor, porque Dios en esencia es amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, por el puro efecto de su voluntad. Hemos sido adoptados, estábamos separados, nosotros estábamos fuera, no teníamos acceso, pero el Señor nos adoptó hijos suyos. Y cuando nos adopta hijos suyos, amén, nos da todos los derechos de un hijo. Nos da todos los derechos de un hijo, según el puro efecto de su voluntad. ¿Por qué? Porque así lo quiso Él. ¿Quién le va a decir algo al Señor, hermanos? Dice, por el puro efecto de su voluntad. Algunos podrían decir, mire, porque así le dio la gana. Y así realmente podríamos decir, le dio la santa gana, ¿verdad? Gloria a Dios por esa situación, ¿verdad? Le dio la santa gana el Señor, porque así lo hizo Él, porque así quiso. ¿Por qué? Porque Él nos ama, hermanos. Él nos ama, nos ama. Para alabanza de la gloria de su gracia. Mire, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Mire, esto es bien complejo. Me imagino que cuando el Señor, perdón, cuando el Señor esté celebrando la boda del Cordero, va a mostrar a la iglesia, la va a mostrar resplandeciente para alabanza de la gloria de su gracia. Mire, va a mostrar a la iglesia resplandeciente, la va a mostrar
de tal manera que seamos aceptos a su voluntad, aceptos en el amado. No vamos a ser algo así como rechazado, no, vamos a ser aceptos. Y fíjese que estoy hablando de la iglesia, porque aquí se está hablando de la iglesia. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, para mostrar, miren, esta es la iglesia, porque nos hizo aceptos en el amado. ¿Sabe quién es el amado? El amado es Jesucristo. El amado es Jesucristo. Aquí, cuando está hablando del amado, está hablando de Jesucristo. ¿Se recuerdan aquella, cuando el Señor se mostró, se transfiguró? El Padre le dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, me complazco en él, me siento bien. Este es el Hijo amado. Él es el amado. Amén. Y dice, en quien tenemos redención por su sangre. Hermanos, justamente hemos sido comprados con un precio que nos ha librado de la garra del pecado, nos ha librado de la muerte eterna con el precio de Cristo Jesús, la sangre preciosa de Cristo que fue derramada. Ese cordero inmaculado, ese cordero sin mancha, lo cual significa inmaculado, ¿sí? Él, con esa sangre preciosa, fuimos comprados. De tal manera que tenemos perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Hermano, tenemos perdón de pecados. Y a veces los creyentes andan arrastrando un sentimiento de culpabilidad por alguna situación que hicieron en el pasado, por alguna situación que vienen cargando, y así hay muchos que todavía no se han ni siquiera perdonado. Yo le decía a un hermano, mire, usted tiene que perdonarse a sí mismo. Tiene que perdonarse porque Dios ya lo perdonó. Mire, si el Señor nos ha perdonado por el sacrificio de Jesucristo, debemos nosotros también ser así de perdonadores. Debemos perdonar también a los demás. A veces los creyentes tienen enemistades con alguien más. Tienen enemistades y enemistad de años que no le dirigen la palabra a alguien. Si hay alguien, hermanos, que por alguna razón hay alguna enemistad, algún familiar, alguna situación, mándele un WhatsApp, hermano. Hoy es más fácil que antes. Dígale, Dios te bendiga. Hoy en esta época de pandemia, espero que te sientas, estés bien. Ay, mira, la otra persona se va a quedar asombrada. Me habló fulanito o me habló fulanita. Y luego póngale, Dios te ama y quiere que seas salvo. Imagínense qué mensaje más precioso. ¿Por qué? Porque Dios nos ha perdonado, hermanos. Nosotros no podemos estar albergando y reteniendo rencores, rencillas. ¿Te acuerdas que hace 20 años tú me hiciste eso? A veces en las parejas existe eso. Pero como creyentes no debe existir eso. ¿Por qué? Porque el Señor nos perdonó. Imagínense que pensó desde antes, hace miles de millones de años, pensó en nosotros, que no tenemos ni idea cuándo, pero Él nos ha redimido a través de su sangre. Versículo 7, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Mire, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Hermanos, Él nos ha dado toda la capacidad para entender el plan de Dios para nuestras vidas. Nos ha dado, dice, sobreabundar, nos hizo sobreabundar con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Miren, lo que se encuentra aquí en la palabra es para que usted y yo seamos sabios en nuestra forma de vivir. Aquí encontramos todo, hermanos. Aquí encontramos todo. Cómo vivir una vida de éxito. Yo siempre le digo a los jóvenes, ¿usted quiere tener éxito? Vea lo que dice la palabra de Dios. ¿Quiere vivir una vida de éxito? Vea cómo lo que dice la palabra de Dios. Sigamos lo que dice la palabra de Dios.
porque ese es lo que Dios espera, nos da sabiduría, nos da inteligencia, nos da la forma de cómo nosotros podemos captar ese pensamiento. Inclusive endereza nuestros pensamientos, si están equivocados, los endereza. Ahora, hermanos, lo más importante que nos dio a entender los propósitos de Dios profundos. Versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Miren, Él nos dio a entender ese misterio. Miren, los científicos ahorita comienzan a descubrir algunas cositas, así, entonces siempre ha sido así. Siempre las personas siempre han comenzado a descubrir aquellas cositas. A veces admiramos nosotros la filosofía de los griegos y cómo ellos, bueno, tan impresionante fue que los romanos la captaron. Pero ni aún así, hermanos, ni aún así, el Señor nos ha dado a entender cuál es el misterio de su voluntad. Imagínense, el misterio de la voluntad de Dios, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Nadie le obligó al Señor. Él nos dio a entender ese misterio según lo que Él quiso. ¿Y qué, hermanos? Mire, Cristo es el creador de todo. Cristo es el Logos. Cristo es la palabra. Por Él fueron hechas todas las cosas. El Logos. En el principio era el Logos. Y el Logos estaba con Dios. Y el Logos era Dios. ¿Quién es Jesucristo? Por Él fueron hechas todas las cosas, dice. Por Él fueron hechas todas las cosas. Y sin Él, nada de lo que es. Todo, hermano, todo, todo. ¿No cree que Dios nos ama tremendamente, hermanos? No cree que Dios nos ama de una manera que no entendemos. No comprendemos ese amor. Mire el versículo 10. De reunir todas las cosas en Cristo. Hermano, ese es el propósito. Todo va a ser reunido en Cristo. Todo, hermano. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Esto es profundo, hermano. Mire, prácticamente ahí está diciendo toda la historia humana. Este versículo reúne toda la historia humana. Por eso el versículo 10 para mí reúne toda la historia humana. En un segundo, en lo que yo leo, el versículo 10, leo toda la historia humana. Qué tremendo, ¿verdad? Alguien me decía, mire, después de ver morir a su familiar, me decía, yo no entiendo el propósito de la vida. ¿Qué? Nacer, crecer, si tiene hijos, y luego morirles. No le doy sentido a eso. Créame que era una persona creyente. Yo le dije, mire, hay un propósito para todo en la vida, más allá de lo que nuestra mente logra entender. ¿Y sabe cuál es el propósito? Mire, por mí este pasaje es fuerte, es de meterse más ahí, es de comprender lo que el apóstol estaba tratando de decir. No sé si el apóstol estaba tan emocionado, llorando o qué, pero es un mensaje muy fuerte. Dice, de reunir todas las cosas en Cristo. ¿Cómo? En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Sí, en las distintas etapas de los tiempos, hermanos. Por eso es que hoy el Evangelio todo el mundo lo puede oír, o por lo menos casi todo el mundo. Hay medios. Antes era difícil, pero los tiempos se van cumpliendo, hermanos. Están las distintas dispensaciones, ¿verdad? Que algunos teólogos y hoy se definen teólogos dispensacionalistas, los que no son dispensacionalistas. Pero la palabra de Dios habla del dispensacionalismo. O sea, son las distintas etapas de la historia humana, de las distintas formas como Dios ha tratado. Fíjense lo que estoy tratando de explicar. Las distintas formas como Dios ha tratado con el ser humano.
en la historia, los distintos pactos que Dios ha llevado. Y ahí entonces algunos teólogos han tomado el tiempo, ¿no? El pacto adámico, el pacto mosaico, el pacto eh, abrámico, ¿verdad? Tenemos también el nuevo pacto, amén, el nuevo pacto, que ya es cuando Cristo se revela, ¿verdad? Y entonces viene a la tierra acá, nace como niño, y ese nuevo pacto está en el Nuevo Testamento. Miren qué interesante, el Nuevo Testamento es el nuevo pacto. Algunos llaman el antiguo pacto, es el Antiguo Testamento, el nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Ahí está, bien claro, así, bien simplificado, hermano. Estoy tratando de hacerlo bien simplificado. Pero el Señor ha venido cumpliendo los tiempos de cómo el Señor ha venido tratando con nosotros. Ahora, hermano, tenemos motivos para estar contentos, alegres, felices. Uno, el Señor ha pensado en nosotros desde hace mucho tiempo. Dos, hermanos, Dios no nos ha dejado sin nada. Tenemos herencia en Él. Versículo 11. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y algunos hermanos, no, hermano, la doctrina de la predestinación no existe. Hermano, yo no me voy a meter en eso. Yo simplemente voy a leer la palabra y voy a entender lo que dice la palabra. Y una de las reglas de la hermenéutica es que usted lea, que la Biblia dice, el texto dice lo que debe decir. Amén. Y usted entiende literalmente lo que dice. No tenemos que hacer una alegoría de esto. Miren lo que dice, literalmente dice, en él asimismo tuvimos herencia. Hermano, si él dice que tuvimos herencia, ya la tenemos, hermano. Usted y yo tenemos herencia en él. Amén. ¿Cómo? Habiendo sido predestinados. Ahí no hay tal, hermano. Conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Por qué? Porque él así quiso. Yo quiero decirle, hermanos, que él así lo quiso. Usted y yo hemos sido predestinados porque usted cree en Cristo. ¿Por qué eso es así? Yo no sé, hermano, por su amor. Porque otras personas, mire, hermano, pregúntele a Dios. Yo no voy a cuestionar lo que dice la palabra. Aquí dice que tenemos herencia. Primero, Él pensó en nosotros. Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, hermano. Segundo, tercero, tenemos herencia porque hemos sido predestinados. Amén, hermano. Si usted cree en Cristo, es porque usted ha sido predestinado. Y el propósito final es el 18, el 12, mire, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Hermanos, aquí está claro. Los que esperábamos en Cristo, vamos a ser para la alabanza de su gloria. Por eso, porque así quiso Él, que seamos alabanza de su gloria. Hermanos, yo quiero que en esta ocasión usted, pues, reafirme su fe y se sienta contento a pesar de cualquier situación. Comparte este mensaje con algún hermano que se siente decaído. Normalmente quedan grabados en este canal y a las pocas horas ya se sube porque hay todo un proceso, ¿verdad?, que hace el sistema, pero ahí va a quedar en la lista. Luego yo lo pongo en la lista, en la cola de la lista, para que lo puedan buscar. Así que si hay algún hermano que usted conoce que está decaído, que se siente mal, hermanos, Dios le ama. Y cuando decimos que Dios le ama, mire, esto es una riqueza increíble, suficiente, hermano, para estar felices y que nos comamos nuestros frijolitos felices. Nos comamos hoy en la noche nuestros frijolitos con las tortillas tostadas y platanitos si tiene, y con quesito si tiene, y si no tiene, bueno, pero disfrutemos con gozo. Así que, hermanos,
Con mucho gozo y alegría terminamos orando. Gracias, Padre, porque tu palabra afirma que todos los que esperábamos en Cristo Jesús hemos sido predestinados. Desde hace mucho tiempo tú has pensado en nosotros. No logramos entender desde hace cuánto tiempo, mucho tiempo, para nuestra mente finita. Para ti, Señor, tú eres inmortal, tú eres eterno, Señor. Pero te damos muchas gracias por toda la obra preciosa de redención que has hecho en nuestras vidas y que vas a completar cuando tú vengas en gloria. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, Dios les bendiga y les esperamos próximo viernes en el nombre del Señor. Amén. Bendiciones.